Gracias por estar aquí una vez más. Pues les había querido sacar este video hace un par de días, pero no había yo tenido el tiempo necesario. En México reitera su desacuerdo con Estados Unidos en materia migratoria, bueno, más bien con el hecho de la medida unilateral de Estados Unidos de regresar a México a personas, de mandar a México a personas que no siendo mexicanas solicitan asilo dentro de Estados Unidos ya estando dentro del territorio, y Estados Unidos unilateralmente le impone a México que tenga que recibir a todos estos migrantes extranjeros no mexicanos que, les digo, solicitaron asilo en Estados Unidos. Estados Unidos los toma, ya no los deja dentro de su territorio, los manda a México y aquí tienen que esperar su proceso. Los que sean, se les otorga el asilo, ya podrán ingresar a Estados Unidos porque ya fueron debidamente investigados, ya fueron debidamente analizadas sus situaciones, y ya podrá recibir Estados Unidos a la gente que él considere conveniente para sus intereses. Todos los demás se van a quedar en México porque no existe ningún programa de repatriación específicamente para ese caso, para los que hayan sido rechazados del asilo en Estados Unidos. Entonces, como yo les había comentado a ustedes cuando todo lo de las caravanas, todas las caravanas que pasen por México van a poder, en el mejor de los casos, cruzar a Estados Unidos ilegalmente, pero aunque lo lograran todos van a ser retornados a México. Fíjense, esta nota se las doy porque esto es para YouTube. Esto que les voy a presentar es un comunicado oficial, un comunicado oficial conjunto entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos hablando que es la posición oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador obviamente es el jefe del Ejecutivo y él es el responsable de la política migratoria del país, no lo es el secretario de Relaciones Exteriores y no lo es la secretaria de Gobernación. Es el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el responsable de todo esto. ¿Y por qué les presento esta imagen? Porque esto es un documento oficial, es algo que se hizo público por las vías oficiales, y todos los mexicanos tenemos derecho a saber esta situación. Esto lo digo para YouTube porque el canal fue censurado con la excusa de que tomábamos imágenes que no teníamos los derechos. Entonces, esto es un documento de dominio público y es un documento hecho para el conocimiento de la ciudadanía, por eso lo estoy tomando. Esto es para YouTube, para no darles el pretexto de que me censuren el canal. Les voy a leer partes del comunicado para que ustedes vean. Dice: el gobierno de México reitera su postura ante medidas unilaterales de Estados Unidos en materia migratoria. Es un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación del 12 de marzo, de anteayer. Entonces, por eso se los quería dar a conocer, pero ayer tuve cita en la clínica, que les digo que estoy yendo, y no pude. Fíjense, el día de ayer, o sea, el 11 de marzo del 2019, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos informó al Congreso de su país su decisión de extender la implementación de la sección 235B2C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a la garita fronteriza que comunica a las ciudades de Mexicali con Caléxico. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a explicar posteriormente, si es que no lo dice el comunicado. El gobierno de México reitera que no coincide con la medida unilateral implementada por las autoridades de Estados Unidos, al tiempo que refrenda su determinación respecto de la protección a los migrantes y la promoción del desarrollo económico y social que mitigue las causas estructurales de los flujos migratorios. Como en el caso de Tijuana, la medida estadounidense conducirá a que a partir de esta semana sean devueltos a Mexicali solicitantes de asilo no mexicanos que ingresaron desde México a Estados Unidos, a fin de que aguarden en nuestro país el desarrollo de su trámite ante una corte migratoria. Les repito que esto es algo oficial dado a conocer por López Obrador a través de Gobernación y a través de Relaciones Exteriores. Dice en esencia que no está de acuerdo, más bien en cambio también está el sometimiento de México ante
medida unilateral de Estados Unidos, cosa que había intentado él con el gobierno anterior y que nunca lo había podido hacer. A López Obrador se le impuso esta medida por parte de Estados Unidos sin que López Obrador dijera nada. Que López Obrador exprese, haga público un comunicado, es como decir, no quiero que abuses de mí, pero tampoco hago nada por solucionarlo. Sigamos con el comunicado. Dice: por razones humanitarias, la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores han mantenido contacto con las autoridades de inmigración estadounidense para recibir información sobre las personas retornadas a México. Un número significativo de ellas cuenta con algún tipo de documento migratorio mexicano que les permite permanecer en nuestro país. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que ya Estados Unidos no solamente le va a Tijuana, la frontera con Tijuana, para retornar a los migrantes, sino que ahora también utilizará la frontera de Mexicali para poder retornar a un número mayor de migrantes, ya no solamente hacerlo por Tijuana, sino también hacerlo por Mexicali. Esto es lo que nos están diciendo en este comunicado oficial, y realmente pues debe de ser algo que nos incumba a los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues son nuestros impuestos, son nuestros dineros, es nuestro país, es nuestro territorio. El territorio no le pertenece al presidente, el territorio no le pertenece a ningún partido, el territorio nos pertenece a todo el Estado mexicano, y el Estado mexicano somos todos tendríamos que tener una opinión en esto. Y por eso es que es lo que yo busco, que el público se forme una opinión con información real y certera. Más adelante el comunicado dice: la Secretaría de Gobernación informará al gobierno de Baja California sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos. En breve establecerá contacto con las autoridades municipales de Mexicali a fin de adoptar las medidas que permitan a las personas retornadas a territorio mexicano una estancia segura, en tanto conocen la decisión final sobre su solicitud de asilo. Esta solicitud de asilo pudiera demorar años, generalmente demoran 3-4 años, y estas personas de origen extranjero van a permanecer en territorio nacional. Acordémonos que estas personas, simplemente por ser extranjeros y estar en el territorio, tienen derecho de que se les pague, de que el gobierno les pague una cantidad de dinero al mes. Creo que son 3,500 pesos por persona, cosa que no le están dando a muchas personas en México, Bueno, y sigue con la retórica. Posteriormente el comunicado dice: el gobierno de México seguirá insistiendo en la necesidad de atender las causas de la migración desde su raíz. Yo creo que debería atender las causas de la migración desde su raíz, pero de los mexicanos. La causa de la migración de los mexicanos, la pobreza en tantos estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde se expulsa tanto migrante a Estados Unidos. Yo creo que antes que querer solucionar los problemas de otras personas, deberíamos de solucionar los problemas que tenemos en nuestro país. Por instrucciones de López Obrador, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores mantendrán permanente y estrecha colaboración para que los derechos humanos de los migrantes sean respetados y protegidos en el marco de la nueva política migratoria del gobierno mexicano. Pues así es, como yo les doy a conocer a ustedes únicamente información real, para que todos tengamos la oportunidad de crear nuestra propia conciencia. Gracias a todos por ver y saludos.